el 1991. Amigos y amigas que nos ven a través de YouTube en el Mochilero 1413, descubriendo y conociendo parte de la historia de El Salvador, especialmente en la guerra, donde sufrieron miles de personas y murieron a consecuencia de un conflicto armado. Hoy me encuentro acá en una zona que se llama el Cerro del Coyote. El Cerro del Coyote está ubicado en Nueva Trinidad. Hay que subir en la parte alta. Y mire, acá en esta zona, en la época de aquellos años, como en 1991, según me comentan, fueron lanzadas bombas por aviones. Y mire, esas bombas caían con un peso de más de 500 libras, lo cual producía un gran cráter. Y estallada, o sea, que hacían el estallido aquí en esta zona. Nos encontramos en dos lugares donde fueron parte de esa historia, donde cayeron esas bombas. Veamos que aún todavía quedan los vestigios y restos de lo que produjo el estallido de la bomba, produciendo lo que son unos enormes hoyos que actualmente pues se pueden observar de más de 4 o 5 metros. Y con el paso del tiempo pues ya la flora ha venido creciendo, pero lo más importante aquí, que aquí eran lugares donde habían combates en aquella época. Vamos a hacer un recorrido y vamos a conocer parte con nuestro compañero, que gracias al profesor Otilio, una persona que también es historiador. Un enorme placer de estar en esta zona. ¿Cómo se llama aquí, profesor? Aquí se llama Cerro del Coyote. Aquí es la parte más alta de este lugar, de Nueva Trinidad. Algo histórico, profesor, es que viendo acá, este lugar era de combate, ¿verdad? Sí, era de combates, y en 1991, cuando estábamos recién llegados aquí a Nueva Trinidad, repoblados de Mesa Grande, Honduras, es decir que esos días habíamos llegado aquí a este lugar y pues nos asustaron con los ametrallamientos y con estas bombas que hacían un sonido muy fuerte, y además pues sabíamos el peligro que tenía, ¿verdad? El que cayera una bomba aquí en estos lugares. Y pues en el 1991 cayeron estas dos bombas aquí, en este lugar, en esta altura de Nueva Trinidad, y hicieron unos enormes agujeros que ya los vieron ustedes, y cayeron algunas esquirlas allá hasta la calle cerca de las casas de Nueva Trinidad, debido a que volaron piedras, pues, pedazos de roca, y fue de susto para la comunidad. Y más que estábamos recién venidos, ¿verdad? Y me cuenta el profesor de que cuando cayeron estas bombas de unas 500 libras. Sí, de 500 libras eran, ¿no? Usted subió media hora. Sí. ¿Cómo era? ¿Se acuerda muy bien? Muy atrevido yo en ese momento. Subí media hora después, aunque pensé después de que era mucho atrevimiento, sí, ¿verdad? Un riesgo, porque ¿verdad? Me causó curiosidad venir a ver qué había pasado media hora después de que cayeron las bombas. Y pues los agujeros eran más profundos que lo que están ahorita, porque ahorita ya están un poco rellenos por las lluvias y todas las hojas y la tierra que ha caído sobre los agujeros. Y por eso ya se ve un poco menos profundo, ¿verdad? Pero aparte de ¿sí? esto también hay otra que cayó allá, ¿verdad? No, solamente fueron dos, sí, ¿verdad? solo dos fueron. Estamos en la parte alta, ¿verdad? De esta cima. Sí, del Cerro del Coyote. Y aquí... Es lo más alto de Nueva Trinidad. Y aquí era el lugar donde... Hay otro cerro alto también que se llama el Cerro Liso. El Cerro Liso. Que queda al otro lado por aquí,
oriente. Ahora que en esa época estos lugares era bastante conflicto que había porque... Sí, era una zona de combates, Ajá. era zona de guerra, donde se daban a cada momento enfrentamientos entre las fuerzas guerrilleras y también las fuerzas del gobierno, el ejército gubernamental. Entonces que era un lugar donde se pasaban disputando el territorio de quién lo iba a controlar. Sin embargo, era más controlado por la guerrilla, permanecía más la guerrilla aquí. Ellos solo venían cuando los operativos eran muy grandes, de 4,000 soldados o más. Mientras tanto no podían venir pocos, porque era un fracaso para el ejército. Esos días fueron días terribles, profesor. Nos comenta de que hubo una ofensiva total de 4,000 militares salvadoreños, 4 batallones atacando a los del FMLN, a los guerrilleros, a los combatientes, y el pueblo sufría rotundamente esas embestidas de parte de los militares salvadoreños. Sí, precisamente así era, porque lo que pasa es que los combates se daban en todos estos cerros, ¿verdad? Pero también en la zona baja. O sea, también en la zona baja habían combates. Pero también al final, pues, la gente civil salía también con grandes dificultades. Además del terror, también sus casas salían dañadas, ¿verdad? Por los ametrallamientos, porque los batallones, por ejemplo, cuando venía el Atlacatl, quizás para meter miedo a la comunidad, para sugestionar, o no sé cuál era la intención, no sabemos tampoco, ¿verdad? Exactamente. Pero sí ametrallaban todas las casas que teníamos de lona, porque estábamos recién venidos de Mesa Grande, Honduras. O sea, éramos refugiados antes y nos venimos a repoblar aquí a Nueva Trinidad. Entonces, recuerdo que era bien difícil la vida de nosotros cuando había esos grandes operativos para los civiles, ¿verdad? Que en Nueva Trinidad, pues solo civiles habíamos en ese tiempo. Y además, recién llegados de estar en los campamentos. La gente venía con bastante temor porque no había convivido mucho aquí en la guerra. O sea, no había permanecido mucho tiempo. Solo en los años iniciales, como en los 80, 81, 82, 83, y algunos hasta el 84, sí habían pasado por aquí. Ya tenía una experiencia, pero ya esta otra era otra experiencia, ¿verdad? Era como recordar aquel tiempo de los inicios. Sí, Sí, los principios del enfrentamiento. sí, que fueron bien duros también, ¿verdad? Crueles. Les secuestraban gente, los militares, los torturaban, los hacían prisioneros a los civiles o única y exclusivamente a los combatientes del farabundo. Bueno, los soldados nunca perdonaban ni a los guerrilleros ni a los civiles si los encontraban en partes solas. Aún si los llevaban de los campamentos también los mataban. O digamos de las poblaciones. ¿Sí? Y tal vez, algunas veces, o pocas veces, podrían salvarse algunos cuando se prestaban a dar toda la información, si conocían, ¿verdad? Sobre todo algunos combatientes tal vez, si conocían y daban información de dónde estaban todos los tatús, las clínicas guerrilleras, y así todo, a lo mejor sí, tal vez tuvieron la suerte algunos, pero por lo general no perdonaban. Tiempos difíciles de que pasó el pueblo salvadoreño en un enfrentamiento de que duró durante 12 años, ¿verdad? Sí, 12 años. Y hoy, así de conflicto ya con las armas, ¿verdad? Porque la persecución venía desde antes. Desde antes. Sí, mataban a todos los que eran líderes campesinos, religiosos, políticos, que eran o sea, no se toleraba el pensamiento diferente al que gobernaba. Motivos de esa guerra que ustedes conozcan, que les toque quedar cátedra en las escuelas, universidades y todo el país. Motivos que ocasionaron esa guerra. Bueno, una fue la falta de educación, digamos, de escuelas, el acceso a la educación, la salud, la vivienda, y así también la situación o sea, digamos, la mucha pobreza, ¿verdad? Campesinado. Sí, y también no pagarles bien a los trabajadores. Es decir, la exclusión de los servicios a toda la población salvadoreña. Eso pues, ni la reforma agraria que hicieron para ver si tranquilizaban a la gente ya no se pudo
la gente ya no se contuvo y siguió luchando. Entonces ya lo que recibieron por esa lucha que la gente hizo fue la represión. No hubo diálogo, sino más bien represión de exterminar a todos los dirigentes que movían. Y al final hasta en estas zonas exterminar a toda la población que, digamos, campesina que estaba organizada. Pero un exterminio total porque daban órdenes de matar a todo el que encontraran en estos lugares al inicio de la guerra. Profesor, ¿hubo participación militar extranjera aquí en el país en esos tiempos? Bueno, hubieron gente voluntaria que tal vez vivía en esos tiempos por aquí, o también vinieron de otros lugares, como por ejemplo gente de solidaridad, ¿verdad? Vinieron que tal vez no estaban ni preparados para la guerra, sino más bien tenían un corazón como para tratar de ayudar a la gente a liberarse de la opresión y también de la represión que había. Entonces, más que todo, el corazón lo tenían grande y vinieron a solidarizarse aquí a este país a favor del pueblo. Sí. Interesante el profesor, un historiador. Vamos a continuar con el recorrido porque realmente nuestras generaciones desconocen sobre todo de la historia, ¿verdad? Y es bien importante que las generaciones conozcan sobre los sufrimientos, sobre esta situación en el cual marcó la vida de miles de hermanos salvadoreños. Y hoy, pues con el paso del tiempo, es bien importante rescatar parte de la historia. Como vemos, pues estamos aquí en la zona alta del Coyote, ¿verdad? Sí. Donde vamos a continuar. Y aquí a este lado, pues pueden observar lo que fue los estallidos. Y también algo importante que se me quedaba es que cuando estábamos recién venidos, 8 días teníamos de haber llegado aquí, ¿verdad? Y a los 8 días nos mataron un compañero que venía, un señor bien humilde, un sastre, se llamaba Francisco Cruz, que aquí en Nueva Trinidad tiene muchos hermanos todavía. Un señor bien humilde, era muy buena persona, trabajador, y fue asesinado por el batallón Atalacat a los 8 días de haber llegado de Mesa Grande aquí a Nueva Trinidad. Él salió por la mañana y como a las 6 de la mañana, y a esa hora, como a las 7, iban llegando el batallón Atalacat. Se encontró con el señor por allá, en un lugar que estaba bañando, o venía ya de regreso él de bañarse. Pensó que no había tropa por aquí, y como era un civil sentía que no había ningún problema por qué esconderse. Y cuando lo vieron, lo ametrallaron. Él quiso salvarse al final, pero ya no pudo. O sea, cuando sintió los balazos, corrió un poquito, pero ya no logró. O sea, lo mataron. Ok, una historia más de muerte en guerra. Vamos a continuar caminando en esta bonita actividad donde vamos y estamos conociendo parte de su historia. Vamos a subir lo que es la parte de la cima y lo más alto, y esté pendiente. Regresamos muy pronto a través de lo que es este documental importante sobre la historia y conociendo diferentes lugares donde hay mucha historia acá.